Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un material académico bastante interesante sobre la comunicación política de hoy en día. Hola, sí, es un fragmento de un módulo llamado La comunicación política, que forma parte de una obra más grande, Comunicación política y de instituciones públicas. Exacto. Y nuestra idea es, desgranar un poco las claves que nos da sobre cómo se construye la influencia, cómo se ejerce en el espacio público actual, ¿no? Eso es. El enfoque es claramente académico, muy estratégico. Sí, se nota, y de hecho una de las primeras preguntas que lanza el texto es, ¿hasta qué punto ha cambiado la forma en que la política se comunica? Habla de una sociedad hipermoderna, llena de información, pero quizás un poco desorientada. Es una buena pregunta para empezar. De hecho, el texto mismo se cuestiona, citando a Dominic Woolton, si lo que llamamos comunicación política es realmente comunicación en el sentido puro. Claro, por la percepción de espectáculo, de estrategia, ¿no? A veces hasta de manipulación. Exacto. Esa percepción choca con la idea de un diálogo abierto. El concepto, ha ido evolucionando. Antes era más bien una transmisión unidireccional, gobierno a electorado. Ahora se entiende como algo mucho más complejo, una interacción entre políticos, medios y la opinión pública. Y los sondeos, juegan ahí un papel central. Es como un cruce de caminos entre distintas disciplinas, ¿verdad? Comunicación, política, sociología. Totalmente. Es un campo muy interdisciplinar. Y en ese cruce surge una duda casi de términos. ¿Hablamos de comunicación política o ya directamente de marketing político? El texto dice que no hay acuerdo total. Efectivamente. Hay distintas visiones. Autores como Bouza, que menciona el texto, intentan diferenciarlos. Quizás ven el marketing más para las elecciones. Pero otros como Marek o Martín Salgado lo ven más como un método global que lo impregna todo hoy en día. Vale. Incluso hay críticas como la de Edelman, que cuestionan eso de aplicar la lógica del mercado, la mercadotecnia, a la política. Entiendo. ¿Y el texto por cuál se inclina más? Pues parece que más por la visión de Marek. Sugiere que, en la práctica, el marketing político es el enfoque dominante ahora mismo. Son casi inseparables. Qué interesante esa fusión. Menciona la analogía del votante como consumidor, el candidato como producto. Sí, usa esa analogía para explicar la estrategia, ¿sabes? Pero ojo, el texto también advierte que llevar esa comparación al extremo es un error. La política es más compleja que una simple compra. Claro, no es lo mismo comprar un champú que votar. Exacto. Pero lo que sí subraya es que el marketing político actual pone mucho énfasis en la comunicación a través de los medios, en construir una imagen, un relato, a veces incluso por encima del debate ideológico más clásico. Entendido. Si esa comunicación mediática es tan importante, ¿quiénes son los actores clave en este escenario? Según el texto, menciona a políticos, líderes de opinión, medios, opinión pública, y unos personajes muy interesantes, los estrategas, los asesores. Háblanos de los spin doctors. Los spin doctors, sí. Son figuras, cruciales hoy en día. El término es inglés, claro, y al principio tenía una connotación un poco negativa. Sí. ¿Por qué? Porque viene de hilar la información, darle un efecto, ¿sabes? Como manipularla un poco para que sea favorable. Ah, vale. Pero hoy se usa de forma más neutra, digamos. Describe a los asesores de comunicación de alto nivel. Son, como dice el texto, la cocina del partido o del gobierno. Suelen ser expertos, a menudo vienen del periodismo o de las relaciones públicas y trabajan en la sombra, definiendo la estrategia, gestionando la imagen del líder, intentando marcar la agenda de los medios. Son como el puente entre el poder y los medios, entonces. Exacto. Actúan como correa de transmisión. Tienen una influencia enorme, aunque no siempre se les vea. Me imagino. El texto cita una frase de Raymond Aron. Sí, una muy potente. Se puede mantener el poder sin ideas, pero no se puede recuperar sin ellas. Los spin doctors son, en buena medida, los arquitectos de esas ideas, o al menos de cómo se presentan. Claro. Incluso se menciona a Arthur Miller preguntándose si votamos al líder o a la imagen que construyen estos asesores. Es una reflexión importante. ¿Y da ejemplos el texto? Sí. Menciona a Alastair Campbell y Peter Mandelson con Tony Blair en Reino Unido. Son ejemplos muy conocidos de estrategas con mucho poder e influencia. Vale. Hemos hablado de los que intentan influir y los medios de comunicación. ¿Qué papel les da el texto? Pues basándose en McQuail, dice que los medios, aunque tienden a servir a los intereses del poder, no son simples marionetas, Ajá.
Están integrados en la sociedad, dependen de otras instituciones, claro, pero también influyen mucho. Son mediadores clave. Hay una cita de Cándido Monzón en el texto que es muy clara. A menudo, la opinión pública es lo que dicen los medios. Uf, eso es fuerte. Resalta mucho su poder, ¿no? Totalmente, el poder de configurar la percepción social. Y eso nos lleva al último actor, la opinión pública. ¿Cómo la define el texto? ¿Es un bloque unido? No para nada. La presenta como un conjunto de opiniones individuales, y estas opiniones se forman, bueno, por el entorno cercano, familia, amigos, pero sobre todo, y de forma decisiva, por los medios. Aquí entra lo del pseudoentorno de Lippmann, ¿verdad? Exacto. Esa imagen del mundo que nos hacemos más por las noticias que por la experiencia directa. Vincent Price la relaciona con procesos de discusión, de comunicación, y se manifiesta de formas institucionales como el voto, pero también de otras maneras. Manifestaciones, debates en redes. Aunque el texto sugiere que la participación directa del ciudadano en el debate mediático suele ser, bueno, limitada. Entendido el quién es. Vayamos al cómo. El texto habla de las etapas del marketing político. ¿Cómo funciona ese proceso? Pues lo divide en dos fases grandes. La primera es determinar la estrategia. Esto implica analizar a fondo el terreno, ¿no? ¿Analizar qué exactamente? Pues conocer al público objetivo, sobre todo con sondeos, estudios de opinión, analizar a los rivales, sus puntos fuertes, débiles, y con todo eso definir el eje de la campaña, los mensajes clave, los objetivos. Es fundamental identificar bien a los blancos, como los llama el texto, los indecisos, los que pueden cambiar el voto. Hay que entenderlos muy bien. Vale, esa es la estrategia. ¿Y la segunda fase? La segunda es determinar la táctica y ejecutarla, o sea, pasar de la idea a la acción. Ponerla en marcha. Eso es. Programar el timing, campaña larga y progresiva, corta e intensa, tipo relámpago, paso a paso o con pausas, stop and go. Y claro, definir el plan de medios, qué canales usar, tele, radio, prensa, internet, actos. Y aquí, obviamente, el dinero es clave. Los recursos económicos condicionan mucho esta parte táctica. Entiendo, es un proceso muy estructurado casi de laboratorio. Mencionaste antes la agenda. Profundicemos en eso de la construcción de la agenda. ¿Parece importante? Es absolutamente central. Para entenderlo, el texto primero habla del gatekeeper, un concepto de Lewin y Park. El portero, ¿no? Literalmente, sí. El portero o guardabarrera de la información. Es quien decide qué noticias entran y cuáles no. Un editor, un periodista. Un filtro, vamos. Exacto. Y en su decisión incluyen muchas cosas. Su subjetividad, el espacio o tiempo disponible, los imprevistos, lo que cree que interesa a la audiencia. Y es importante saber que las agencias de noticias y los comunicados oficiales influyen mucho en estos gatekeepers. Vale. Y sobre esa base, Los medios, al elegir y destacar temas, quizá no nos dicen qué pensar, pero sí nos dicen sobre qué pensar. ponen el foco en ciertos temas, como decías antes. Justo. Es como si iluminaran una parte del escenario y dejaran el resto a oscuras. El público mira dónde está la luz. El estudio de Chapel Hill de 1968 es el clásico aquí. Muy gráfico. ¿Y esa teoría evolucionó? Sí, claro. Se desarrolló el segundo nivel de la agenda setting. ¿Y qué añade ese segundo nivel? Pues añade que los medios no solo nos dicen sobre qué temas pensar, sino que también influyen en cómo pensar sobre ellos. Lo hacen al destacar ciertos atributos o características de esos temas y de los políticos y ocultar otros. Por ejemplo, Por ejemplo, al hablar de un político, se centran en su experiencia o en su supuesta falta de carisma. Eso es transferir atributos. Influyen en cómo lo percibimos. entendido. ¿Y la diferencia con agenda building? A veces se confunden. Es fácil confundirlos. Agenda building es un concepto más amplio. Ve la construcción de la agenda como un proceso más dinámico, colectivo. No solo los medios influyen en la agenda pública. ¿Quién más influye? Pues los políticos intentan activamente influir en la agenda de los medios. Y a veces, la propia preocupación ciudadana presiona para entrar en la agenda mediática y luego en la política. El trabajo de los gabinetes de comunicación es un ejemplo claro de intentar hacer agenda building, de meter sus temas en los medios. O sea que es una lucha de influencias en varias direcciones. Y aquí entra otro concepto, el framing. Exacto. El framing, o encuadre, está muy relacionado con el agenda building y con el segundo nivel de la agenda setting.
¿En qué consiste exactamente? Pues, como dice Lakoff, se refiere a cómo se presenta un tema, qué marco se le pone, qué aspectos se elijan, se resaltan y se conectan para darle un significado concreto. Como el marco de un cuadro, que dirige la mirada. Esa es la idea. Lang y Lang describieron un proceso: resaltar eventos, enmarcar el tema, conectarlo a símbolos, dar voz a portavoces. El framing es esencial en todo eso. Y las fuentes informativas son las que más promueven estos marcos, claro. Intentan que su visión sea la que prevalezca. Queda claro que es una batalla constante por definir la realidad. Cambiando un poco de tema, ¿qué herramientas concretas menciona el texto dentro del mix de comunicación? Bueno, además de las clásicas, ¿no? Relaciones públicas, eventos, comunicados y publicidad electoral. Destaca el marketing directo. Marketing directo. ¿Te refieres a...? Sí, usar el correo postal, el email, el teléfono, vídeos, para intentar crear una comunicación más personal, más directa, con el ciudadano, como si fuera bidireccional. Ah, vale. Menciona el ejemplo de Eisenhower en 1952, que mandó cartas masivas preguntando a la gente qué temas le preocupaban para ajustar su campaña. Fue pionero. ¿Y eso sigue vigente hoy? El texto sugiere que sí, adaptado, claro. La clave es la personalización que permiten las bases de datos y la informática. Puedes segmentar y mandar mensajes muy específicos. Aunque se recuerda a Clapper y su idea del efecto limitado de los medios para cambiar opiniones, el marketing directo se ve útil para reforzar actitudes o para movilizar a la gente que ya simpatiza contigo. Otra tendencia que parece imparable y que toca el texto es la personalización de la política. La fijación con la imagen del candidato. Sí, es una consecuencia directa del dominio de los medios audiovisuales, sobre todo la tele. El texto dice que esto debilita el debate de ideas, de programas, y favorece una política más visual, simbólica. Espectacularizada. La política de declaraciones que mencionabas. Exacto. Frases cortas, impactantes. El líder se convierte en el símbolo del partido, como decía Badandier, encarna todo. ¿Y cómo se manifiesta esa personalización? ¿De qué formas? Pues Dader, citado en el texto, habla de condensación en imágenes potentes, de hipersimbolización, cada gesto parece tener un significado enorme, y de mitificación, construir casi un héroe. La imagen final es una mezcla entre lo que proyecta el político y cómo lo ve la gente. El texto recuerda una cita de Cicerón sobre la importancia de la apariencia. ¿De Cicerón? Vaya. Sí. Y pone el ejemplo de Al Gore, que supuestamente probó varias personalidades con asesores. Es muy gráfico de cómo se construye esa imagen. Se busca la propuesta única de venta, la USP. Algo simple, coherente. Y las redes sociales ahora son clave para eso, imagino. Fundamentales, para gestionar esa imagen de forma continua, permanente. Impacta un poco pensar en todo ese esfuerzo por construir una imagen. Y las encuestas, el texto lanza una pregunta. ¿Son la voz del pueblo o la voz de Dios, en el sentido de que crean la realidad? Esa es la dualidad. Por un lado son herramientas, imprescindibles para los políticos. Les dan el pulso de la opinión, les ayudan a identificar públicos, a medir mensajes, a posicionarse. Son su brújula. Pero también se las critica mucho. Muchísimo. Se cita a Bourdieu, que decía que las encuestas, al hacer ciertas preguntas y no otras, y al sumar respuestas como si fueran una opinión única, en realidad construyen esa opinión pública, no solo la reflejan. Entiendo la crítica. ¿Tienen otras limitaciones o efectos? Sí, varias. Primero, son simulaciones, Miden intenciones, no actos. Segundo, provocan efectos como el underdog, apoyar al que va perdiendo, y el bandwagon, sumarse al ganador. Lo de subirse al carro, sí. Eso es. Y tercero, fomentan el periodismo de carrera de caballos, ¿no? Más centrado en quién sube y quién baja que en las propuestas. A pesar de que a veces pierden prestigio, internamente siguen siendo vitales para los partidos. El texto también menciona el interés por estudios cualitativos, como los focus groups, para entender mejor el porqué de las opiniones. Y otra idea que aparece es la de campaña permanente. ¿Qué es eso? Es la idea de que gobernar es como seguir siempre en campaña electoral. Se popularizó con Reagan, aunque viene de antes. O sea, que no hay descanso. Básicamente, es un esfuerzo continuo por mantener la popularidad usando las técnicas de marketing, comunicación, midiendo la opinión. Los asesores de campaña se quedan en el gobierno para seguir con esa labor. Vale, estamos llegando al final del recorrido. El texto habla de medios concretos. La televisión. ¿Sigue siendo la reina a pesar de Internet?
Según el texto, sí. Ramonet la llama el ágora moderna, la plaza pública. Tiene un poder enorme, pero también es peligrosa para los políticos. ¿Peligrosa por qué? Por el escrutinio constante, cada gesto, cada palabra. La cita de Miller sobre ser gobernados por la actuación tiene mucho sentido aquí. Y una consecuencia es el infotainment. La mezcla de información y entretenimiento. Exacto. Se ve en los telediarios que a veces parecen espectáculos, presentadores estrella a ritmo rápido, muchas imágenes, a veces sacrificando el análisis. Y los políticos se adaptan a eso, claro. Totalmente. Buscan salir no solo en programas serios, sino en talk shows, programas de humor, incluso cameos en series. ¿En serio? Sí. Esos formatos les permiten lanzar soundbites y crear una especie de relación parasocial con la gente, una sensación de cercanía. Los debates televisados también son clave, aunque luego se hable más de quién ganó que de las ideas. Y la comunicación no verbal es crucial, se entrena muchísimo. Gestos, ropa, mirar a cámara, todo medido. Todo. Y por último, ¿qué dice de las nuevas tecnologías, de Internet? ¿Es el futuro? Lo describe como la gran revolución reciente. Menciona el crecimiento brutal desde los 90. CDC fue el primer partido español online en 1995. ¡Anda! Hoy blogs, redes sociales, YouTube son herramientas clave. Pero también trae retos enormes. Las fake news, la posverdad, donde la emoción pesa más que los hechos. Cita el caso Trump-Cambridge Analytica. Es un desafío enorme, sí. Pero también tendrá oportunidades, ¿no? Muchas. Facilita la bidireccionalidad, aunque no siempre se use, la movilización, como hizo Howard Dean en 2004, la financiación colectiva, organizar voluntarios, segmentar mensajes por email. La conclusión es que Internet no sustituye a los medios tradicionales, pero los complementa y los transforma. Hay que pensar en estrategias multiplataforma. Bueno, pues haciendo balance de todo esto que hemos visto en el texto, queda claro que la comunicación política es un terreno súper complejo, ¿no? Cambiante, tecnológico, muy estratégico. Una lucha constante por definir la realidad pública. Exactamente. Y lo más fascinante o quizás inquietante es pensar hacia dónde va todo esto. El texto pinta una sociedad hipermediatizada, fragmentada, con retos como la desinformación. Sí. Y ante eso, la pregunta clave es, ¿qué papel tenemos los ciudadanos? ¿Qué herramientas para navegar críticamente todo esto? El texto habla de un público inspector, vigilante. Pero, ¿cómo ejercer esa inspección eficazmente? Con tanta velocidad, tanto ruido. Es la gran pregunta, ¿no? Fundamental para la democracia. Una reflexión final muy necesaria. Para quienes nos escuchan y quieran profundizar más en todo esto, en las estrategias, el marketing político que hemos tocado hoy basándonos en este material, les invitamos a suscribirse gratis en linkpolitico.com. Eso es. Y además tenemos una invitación muy especial. No se pueden perder el primer foro académico virtual de estrategias políticas y marketing político. Se va a realizar de forma totalmente gratuita a través de la plataforma linkpolitico.com. Una gran oportunidad. Apunten las fechas, del 19 de septiembre al 10 de octubre. Es una ocasión excelente para aprender con expertos. Pero eso sí, recordad, los cupos son gratuitos, pero limitados. Así que, bueno, recomendamos inscribirse pronto en linkpolitico.com. Hay que darse prisa. Con esta invitación cerramos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.